6 de la tarde, 3 minutos, aquí en la República Argentina. Y te seguimos haciendo compañía en esta jornada y tenemos aquí a Guillermo Robledo, que es del Observatorio de la Riqueza, Padre Arrupe, yo en lo particular quiero consultar sobre cosas que no sé, obviamente, ¿no? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos otra vez nuevamente. Primero, ¿cómo anda el observatorio? ¿Bien? Muy bien, la verdad que estamos a full internacionalmente y localmente. Te vi, estuviste con el Papa, estuviste en Estados Unidos. Estuvimos en diciembre con Francisco, le llevamos la propuesta al observatorio de 3 nuevas convenciones, que le gustó muchísimo para la aplicación de la Agenda 2030, que es un tema muy importante a nivel internacional, y ahí nos habilitó a empezar a trabajar con la diplomacia vaticana ante las Naciones Unidas. Fuimos allá, bueno, fue muy buena relación con todos, hay mucho entusiasmo con la propuesta, no es fácil, es ardua, pero yo creo que va a caminar la idea porque a Francisco le gustó y bueno, y después de ahí estuvimos en la CEPAL, en Chile, en un encuentro vinculado a esto también hace unos pocos días. Así que esa parte internacional va bien, pero nos preocupa muchísimo lo que está pasando acá. Yo hoy te invitaba porque digo, a ver, ¿cómo puedo explicar? Yo no lo sé explicar. Y ahora me acabo de enterar de un dato que quiero que lo menciones vos. Esto del Banco Central y no se sabe cuántas reservas hay. Esto es novedoso, por lo menos, ¿no? Sí, o sea, nosotros hicimos un estudio, bueno, no es muy difícil hacerlo, pero es la primera, o sea, el Banco Central tiene 84 años como institución, nace en 1935. Nunca, en los 84 años de historia, mirá que han pasado hemos pasado como país todo tipo de crisis monetarias. Nunca había pasado esto de que el Banco Central deje de publicar las estadísticas diarias del nivel de reservas. Nunca había pasado en 84 años. ¿Por qué lo hace? Explícamelo. Bueno, a ver, para eso hay que entender la dimensión del problema estructural que ha generado la política monetaria y financiera de Cambiemos, que es un mecanismo donde ha liberado tal dimensión de fuerzas de saqueo, de presión inflacionaria y demás, que necesita unos 200 a 300 millones de dólares por día que se convierten, que son demandados por el mercado monopólico al Banco Central en pesos. O sea, los sectores que y ahí está todo, las tasas de interés al 70, los precios que suben, bueno, claro, un montón de factores, la fuga de capitales, pero le demandan esa dimensión de recursos, entre 250 y 300 millones de dólares por día. Eso ha hecho que en los primeros 2 años se financió con el ingreso de endeudamiento y demás, y la fuga de capitales, bueno. Agotado eso, cuando los capitales internacionales privados dijeron, no, esto así no va a durar, claro, apareció el Fondo Monetario, te recordás, el año pasado, con un primer plan, un segundo plan y un tercer plan que es el que acaba de morir el 1 de mayo. O sea, en un año el Fondo Monetario estableció 3 planes que cada uno vivió 4 o 5 meses. Agotado esa instancia, que es lo que pasó, para lo cual el Fondo Monetario violó sus estatutos. El Fondo Monetario violó sus estatutos otorgando una dimensión y formas y cantidades por arriba de todo lo que prevé el Fondo Monetario y se agotó en un año. O sea, Cambiemos agotó el estatuto del Fondo Monetario. ¿También lo agotó? Lo agotó. Ante esa situación, que fue lo que se vivió los últimos días de abril, no quedó otra alternativa de que venga el Tesoro de Estados Unidos directamente a financiar esos 300 millones de dólares. O sea que a Macri lo está financiando el Tesoro de los Estados Unidos. Directamente. Y eso no puede aparecer publicado en las estadísticas del Banco Central. En primera razón porque es un nuevo endeudamiento que el Congreso no aprobó. Ahora entiendo lo de Trump hoy llamándolo a Macri para decir, seguir, dale para adelante, yo te Dale apoyo. Que yo te sigo con la fotocopiadora y te mando... Eso es deuda. Eso es deuda, pero no puede... Por eso desaparece la estadística del Banco Central, porque es una deuda que si empieza a aparecer automáticamente va a un planteo político, incluso judicial, porque no ha sido aprobado por el Congreso de la Nación. Entonces estamos ante un problema institucional grave, muy grave, porque te están generando una deuda sin autorización del Congreso, hay que ver las dimensiones y las formalidades, porque son secretas,
nadie las conoce, el Congreso tendría que intervenir ya ante esta situación, y ese es el drama. ¿Esta situación a dónde va? Nosotros tenemos los cálculos del observatorio, que va a significar entre 45.000 y 50.000 millones de dólares más que va a emitir el Tesoro de Estados Unidos directamente para que no se dispare, y ya sabemos cómo termina esta situación. O sea, digamos que acompaña Estados Unidos para que esto no explote mañana, digamos, una cosa así. Exactamente. Para que llegue a las elecciones y bueno. Para que haya una transición, pero también te lo acompaña generándote una nueva deuda. Claro, no. ¿Que eso qué te significa? Que nosotros, en las proyecciones del observatorio, es que en diciembre el nuevo gobierno se va a sentar con una relación entre Producto Bruto y deuda externa sin antecedentes en la historia argentina, peor que la del 2001. Porque la deuda externa va a ser 400.000 millones de dólares, porque se le suman ahora estos 45, 50.000 millones hasta diciembre del Tesoro. El Producto Bruto, producto de las devaluaciones y demás, va a terminar siendo unos 170.000 millones de dólares, porque la devaluación del año pasado, más las de este, más la que vas a terminar, te ha bajado la valoración en dólares del Producto Bruto, más la reducción de ventas que todos sabemos que se está viviendo. Entonces vas a tener una relación entre 170.000 millones de dólares y 400.000 de deuda. Los intereses entre la parte privada del Banco Central, de BAC, y los de deuda externa, la suma de los intereses de la deuda interna más la externa, son 70.000 millones de dólares por año, de intereses nada más. Intereses, no pagamos un mango de capital. ¿Y sabés cuánto recauda la FIP? No. 60.000. O sea, los intereses son mayores que toda la recaudación de la FIP de este año. Es decir, que el próximo que venga, si es Mauricio, ya anticipó. Voy a hacer profundizar, pero más rápido, eso ya sabemos que va a hacer. Supongamos. O sea, va a seguir el Tesoro emitiéndole 60.000 millones y nosotros seguiremos creciendo en deuda a ese nivel. Pero el que venga, el que venga, si es que viene alguien distinto a Mauricio, lo primero que va a tener que hacer es, vengan, sentémonos, ¿qué hacemos con esto? Yo creo que la democracia, porque no va a ser un problema solo del presidente. Claro. O sea, te sentás arriba de una situación que yo te digo, habiendo estudiado toda la historia monetaria de la Argentina, no tiene precedente. O sea, no la tuvo ningún gobierno, ningún presidente se sentó en esta situación, ni Perón en el 45, ni en el 73, ni Néstor ni Cristina en los mandatos. Ni siquiera en 2001 tampoco, lejos de eso. No, lejos, porque la proporción de deuda no era esta. Y la deuda interna no era tampoco de estas dimensiones. O sea, en la historia monetaria vamos a estar ante una situación sin precedentes. Por lo tanto, el gobierno que asuma va a tener que hacer lo que no se hizo en democracia, que es ponerle el cascabel al gato al sistema financiero. Porque de esta situación, claramente, el único beneficiario es el sector financiero, incluso a costa de los otros sectores ricos. Yo escuché, cuando vos estabas hablando hoy, quién se enriquece con esto, ha llegado tal el grado de fagotización entre ellos que se empiezan a comer entre sectores de poder. El caso Arcor lo tenés clarito, fíjate, era una empresa... Está cerrando, trasladando, está con una crisis, está camino al concurso, camino a la quiebra, por ponerte un caso. Los sectores agrarios también. Ha habido una autocrítica, no sé si la viste, de la mesa de enlace. Sí, me asombró. Que vos decías, ¿dónde estoy? Porque, ¿qué pasa? El sector financiero está fagocitando a todo el mundo sin distinción. Entonces... el grande se come al chico y acá hay un solo grande que es el sector financiero. Claro. No es que hay otro grande, no. Entonces, es una situación... O sea, en estos 3 años lo que han ganado mucha plata son entonces el sistema los bancos y los que timbearon, digamos, y los que mucha plata. Ahí. Exacto. Mucha plata. Muchísimo, ¿no? Y te estoy diciendo, esa dimensión, fíjate, este año son 70.000 millones de dólares que cobran de intereses. ¿Y qué costo tiene? Nada, es una tasa, Claro. bueno... O sea, ha sido realmente por eso el respaldo. El respaldo de Trump es un respaldo a sus bancos. Y ahí se explica, Guillermo, con estas medidas, ¿por qué no pegó una en términos económicos y estamos como estamos, empobrecidos? Sí, a ver, eso es un debate interesante. ¿No pegó o hizo lo que tenía que hacer? O hizo lo que vino a hacer. Hay un debate que está en la sociedad. Algunos dicen no pegó, se equivocó. Otros dicen no. Esto es lo que vino a hacer, por eso dice, voy a seguir
por Pero lo más menos rápido. es un debate político, hay que darle una dimensión ahí ya. Si vos me preguntas a mí, yo te digo lo segundo, porque yo creo que él vino a desarmar, digamos, a nivel internacional lo respaldan porque ha desarmado la integración latinoamericana. Si vos lo medís, fíjate que yo no creo que Dilma hubiese sido destituida si Macri no estaba, mucho menos que Lula estuviera preso. Se desarmó el Mercosur, se desarmó el CELAC. Ahora hay una ofensiva que no ha sido muy pública, pero que es muy grave. El grupo de países encabezado por Macri y Bolsonaro ha interpelado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que deje de intrometerse en las cuestiones de los países. Eso ha sido una presentación muy diplomática, pero que significa una ruptura del orden de los derechos humanos que forman parte de las constituciones de los países y demás. Entonces, ¿Qué cosa? Ahora, es muy extraño porque, a ver, el presidente Mauricio Macri actúa frente a problemas extranjeros como es Venezuela, por ejemplo. Él sí se entromete y le está pidiendo a Derechos Humanos que no lo haga. a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no se ponga a juzgar temas económicos y sociales de los países. No temas de derechos humanos en el sentido de la violencia, Sí. sino temas de económicos y sociales de los países. Pero no lo ha hecho solo, sino junto con Bolsonaro presentaron una carta. Eso forma parte de una orientación, yo siempre cuando te leo, es como que veo el mundo globalizado, hay como una guerra, una batalla instalada ideológicamente, y que me parece que lo que se está presentando aquí en Latinoamérica es eso, ¿no? La derecha, el neoliberalismo, el avance sobre las democracias. Pero también hay una disputa internacional que no es ideológica, sino comercial. Comercial. O sea, digamos, Estados Unidos, está claramente en un proceso de pérdida de posiciones comerciales muy grande frente al bloque de Eurasia, no te digo solo China, sino el bloque de Eurasia que abarca India, donde ahí el dólar no existe. Estás hablando de 4.500 millones de personas en el mundo, donde el dólar no tiene nada que hacer, donde hay sus divisas y demás. La Comunidad Europea, que son otros 600, que quiere estar bien con las dos partes, con Estados Unidos y con Eurasia, pero no se subordina a ser un actor. O sea, Alemania y Francia no se subordinan a acompañar las políticas de Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos necesita, África es un terreno en disputa, están todos ahí disputando, y entonces necesita que, si América Latina se pliega a ese bloque de Eurasia, Estados Unidos recibe una acotación de su poder internacional en términos comerciales, estoy hablando, no ideológicos, ¿no? O sea, Venezuela, si pasa a la segunda principal reserva del mundo, pasa a tener una dinámica directamente, Claro. bueno, ¿entendés? Entonces son disputas que tienen un discurso ideológico y político, pero atrás hay un problema de posicionamiento comercial y de dimensión del mercado que ha cambiado sustancialmente, donde China, encima ahora China va camino de la vanguardia tecnológica, Claro. y entonces eso es lo que está atrás Está bien. de la disputa. Aunque tenga un discurso Pero, a ver, político. eso cuando Mauricio dice, Mauricio, con respeto, ¿no? El presidente dice, no, lo que pasa es que el mundo está así hoy y por eso nos pasa lo que nos pasa. No es tan así. No. Le echamos la culpa allá. Buscamos un chivo expiatorio, Claro. pero es exactamente al revés. Porque ¿qué es lo interesante? O sea, esta situación del mundo, los países que tienen una élite pragmática y no ideologista como las élites que se representan Macri, una élite fundamentalista de antimercado, liberalismo y demás, esas élites pragmáticas en el mundo sacan cada vez más posición, mejoran su posición en esta situación Sí. internacional, porque hay un multilateralismo que les permite negociar con uno, negociar con otro. Tenés casos como el de Italia, por ejemplo, que es un gobierno de derecha que subió y gobierna por izquierda, al revés el actual, o sea, acaba de poner la renta básica universal y ahora quiere sumarse a la ruta de la seda china y subió por derecha. Claro. ¿Por qué? Porque hay una élite dirigente, pragmática, que maneja realidades de la situación, no se pliega a una cuestión ideológica. Nosotros, la Argentina tiene la élite argentina es tan fundamentalista, es más papista que el Papa en términos liberales. Y el resto de las élites
que no es que necesariamente sean países con más recursos, al contrario, mucho menos recursos que nosotros, manejan un pragmatismo, no son más papitas. En lo que soy liberal, soy liberal. Claro. En lo que soy, Y ahí entra... entonces, claro. a nosotros nos pasa lo que nos pasa por no tener ese pragmatismo. Claro. No es que nos pase a nosotros porque se cayó el mundo. No. Los demás aprovechan y mejoran sus situaciones. ¿Y cómo ves ahora esta salida de pronto a meses de las elecciones de llamar a la oposición? Muchachos, vamos a sentar a charlar. A ver, les mando 10 puntos, fírmenlo y después vemos qué hacemos. A ver, eso es un intento, es un acto electoral. Electoral. Es un acto electoral, no es un programa de gobierno, ni una cuestión de gobernabilidad, porque él, como ya te digo, la gobernabilidad la tiene tranquilo, porque el dólar subirá un poquito y qué sé yo, pero ya tiene el Tesoro, ya le dijo, te mando lo que necesites. ¿Lo que tenían que hacer lo hicieron ya o falta todavía? El golpe final, digamos. No, ya está, ya lo hicieron. Ya está, porque ya eliminaron la reserva del banco, el Tesoro le manda la plata. Entonces esto es una campaña electoral de demostrar de que para que esto se mantenga, mentira, si los 10 puntos, pasaba que dentro de 15 días no hablamos más de los 10 puntos, no existe más. Y va a seguir todo funcionando, nada más que acompañaron esa decisión del Tesoro de Estados Unidos de sostenerlo con un discurso nacional. Esto se sostiene porque se firmaron los 2 puntos. Y de paso, a que no vaya o que no firme, lo van a cuestionar. No, lo cuestionan. Ven que son malos, que nosotros queremos la tranquilidad en Argentina. No quieren hablar. Y los que no vienen a hablar. Bueno, esa es la verdad del punto. Ahora, el problema de los que vayan a hablar de los 10 puntos es que se están haciendo cómplices de esa destrucción, ese precedente institucionalmente grave que es que no se publican más las estadísticas del Banco Central. ¿Eso puede llegar a ser denunciado? Es que tiene que ser denunciado, inevitablemente. Claro. A ver, si fue denunciado al INDEC de Moreno, sí, porque si el índice daba 1,4 en lugar de 1,3. Y acá, nada más ni nada menos que las reservas del Banco Central dejan de publicarse, alguien lo va a denunciar, es inevitable. Claro. O sea, es más, el Congreso tendría que institucionalmente intervenir, no puede mirar para otro lado porque estamos en campaña electoral y ¿no? Tarde o temprano va a caer. Y yo creo que los que vayan a sentarse a discutir los 10 puntos se están quedando pegados a esa situación. Si yo me voy a sentar a hablar los 10 puntos... No me llamaste nunca, no me consultaste nada y ahora venís y ahora no, pero yo cuando hablo no te pregunto qué vas a hacer con eso, no te exijo eso. Claro. Los que fueron a sentarse hoy, tendrían, no sé quiénes fueron, pero tendrían que ir y decirle, discúlpeme, yo vengo acá para que se vuelvan a publicar las estadísticas del Banco Central. Si no lo haces, claro, estás avalando que no se publiquen. Claro. Quedan pegados a una situación de complicidad que no es fácil. Ahí trascendió, Pepo le metió el tema tarifas y no me acuerdo el otro tipo, pero no van a modificar estos 10 puntos que además, a ver, dentro de esos 10 puntos está involucrado la reforma previsional, volver a la FJP tarde o temprano, y la precarización laboral. ¿Quién va a firmar eso? Por eso te digo, claro, políticamente, socialmente, electoralmente y técnicamente eso no resuelve. Primero que no resuelve nada. No resuelve nada. Profundiza con lo que él te dijo, yo voy a hacer lo mismo más profundo. Bueno, ¿cuál es la situación hoy de la Argentina? Que tenés un Estado desfinanciado, un mercado interno en retroceso tremendo. No has ganado un mercado externo, al contrario. Si vos me pedís los 5 años, vos pensá que tuviste una devaluación, o sea, a esta altura debe ser ya del 400%, desde los 9 pesos con que dejó Cristina ahora, y seguís exportando lo mismo. Claro. Entonces no tenés mercados externos nuevos, tenés mercados internos chicos, un Estado desfinanciado por estas políticas, y lo que no entiende la élite es que el mundo cada vez más se disputa con política de subsidios. ¿Eso tan criticado? Exacto, o sea, lo que acá es mala palabra, en el mundo es la mejor palabra. Un ejemplo, algún país que subsidia algo. Por ejemplo, Italia, lo que acabamos de hablar. Italia subsidia. Italia acaba de establecer la renta básica universal para 8 millones de pobres. No. 8 millones de pobres, donde no tienen nada que ver si hay recaudación impositiva o no para financiarla. Desde el Banco Central dijo, muchachos, nosotros no podemos tener... Y en los 8 millones de pobres no son solo los excluidos de la parte laboral. Por ejemplo, los jubilados pobres cobran un complemento. En Italia, ahora, este gobierno. De derecha. De derecha, o sea, siglo XX, Cambalache, necesitamos un tango nuevo, ¿viste? Hoy.
Entonces, ahí tenés gobierno de la OTAN, Europa. O sea, a la gente hay que entrarle y decirle lo que quiere escuchar y después hacer lo que quiera políticamente. O lo que estés obligado, o lo que te animes. Pero vos me preguntás un caso, te doy un caso concreto como ese, que es evidente, clarito. Primer mundo, digamos. Primer mundo, claro. País de la OTAN. Y acá hablas de un subsidio y te dicen vago. Bueno, otro punto interesante, que lo vivimos nosotros en Estados Unidos cuando fuimos al viaje. Estados Unidos está discutiendo este tema. La nueva corriente dentro del Partido Demócrata, que tiene su expresión máxima en Sanders y todas estas nuevas diputadas, viste, que surgieron jóvenes y todo un movimiento, y académicos que están planteando que el déficit no es problema en la política de Estado, que la clave es la emisión de moneda dirigida desde los bancos centrales, Estados Unidos te hablo, los demócratas, y se llama nueva política monetaria mundial. Y en este momento se está discutiendo adentro de Estados Unidos, incluso dentro del Partido Demócrata, porque hay sectores demócratas que no van con esto, pero esta política, ¿por qué? ¿Sabes por qué está pasando esto en los estados? Porque cada vez más la deflación, viste que nosotros hemos hablado otras veces de cómo la revolución tecnológica produce una deflación, hace que los órganos de recaudación de Estado impositiva cada vez tengan menos recursos. Porque si este vaso antes me valía 100 pesos y ahora me vale 4, claro, el IVA que recaudo de eso no me alcanza y encima el Estado tiene que asumir una serie de y entonces lo tienen que reemplazar con el Banco Central. Esa tendencia de que los bancos centrales con una emisión de nuevo tipo, planificada, no inflacionaria, reemplaza, mejor dicho, no reemplaza, sino que complementa la recaudación de los estados, es lo que está pasando en el mundo. Y es lo que acá no se mala palabra. Acá es mala palabra. Tengo 2 minutos como para que me expliques qué va a hacer la oposición para... ¿Ves viable la oposición unida? A ver, partamos de eso. ¿Ves viable? O porque hoy se le están animando todos al presidente. ¿Va a haber unidad? ¿Qué decís? ¿Te referís en términos electorales? Electorales. Pues es posible que no. Yo creo que ya hay lanzado un proceso de esperanza muy, muy grande a nivel nacional, siguiendo la cultura argentina. Si vos ves la cultura argentina en situaciones de desesperación o de contra las cuerdas como es ahora, se busca El Salvador. Y hay una sola persona que tiene esa épica o esa voluntad de salvadora, que yo creo que es Cristina, y yo creo que ella ahí está encauzando un proceso de esperanza de todo tipo, que va a seguir creciendo y que va a ganar. Y ahí va a tener que unificar a todo el resto. O sea, vos decís, Cristina es candidata. Yo creo que Cristina es candidata. Ahí se alinea. Y ahí todo el mundo tiene la fuerza suficiente por esta esperanza popular que hay y hay necesidad, incluso de factores económicos, por esto que decíamos. O sea, nosotros sabemos que hay sectores económicos hegemónicos que le están pidiendo volver a las políticas de antes. No lo dicen públicamente, se lo dicen en el mano a mano. Claro. Hablamos del círculo rojo, Sí, el círculo rojo que está fuera del círculo financiero. Está muriendo. Entonces, eso hace que, lo cual es un desafío tremendo, porque le estás poniendo a una mujer una responsabilidad de enfrentar una situación sin precedentes históricos. Ella va a tener que llamar a algún tipo de mecanismo institucional nuevo si gana en diciembre. Claro, porque queda un agujero, es imposible. ¿Viste? O sea, no es... ahí sí te creo, no es magia. Ahí es magia y encima no tenés las mismas condiciones internacionales que tuviste los 12 años anteriores, porque la soja, ¿cuánto está? No, 100, la semana pasada, $200. $200. Están en nos peleamos los argentinos cuando estaba a 125. Sí. Y ahora está a 200 y... ¿entendés? Qué locura. Entonces, va a ser yo creo que en diciembre se abre un proceso de dinámica sin precedentes y soy optimista. Soy optimista porque hay una madurez, ya las cosas no se resuelven con consignas, hay que ir a cuestión técnica, claro. Pero soy optimista. Muy bien, gracias por tu tiempo. Bueno, ahí estuvimos charlando de todo un poquito. Me gustó eso de ser optimista, está bueno, está bueno. Nosotros nos queda un segmento más y ya cerramos la tarde de País en Vivo aquí en la pantalla de Argentinísima Satelital.